Muy buenas tardes. Juan Rolando López quien les habla, quien tiene la oportunidad de comentar sobre lo que es la sucesión, sus plazos, cualidades que exige la ley para suceder válidamente, la capacidad sucesoral, las formas de transmisión de una sucesión, la declaratoria de indignidad y la desheredación en el derecho civil dominicano. La sucesión es el proceso por el cual los bienes de una persona fallecida se transfieren a sus herederos o legatarios. Este proceso se inicia con el fallecimiento de aquel a quien se deriva, según lo establece el artículo 718 del Código Civil Dominicano. Existen condiciones para que una persona pueda suceder o ser heredero en un proceso sucesoral. El artículo 725 establece que para que una persona pueda suceder es preciso existir necesariamente en el momento en que la sucesión se abre y que por consiguiente están incapacitados para suceder, primero, el que no ha sido aún concebido, y segundo, el niño que no haya nacido viable. ¿Qué quiere decir esto? Que para una persona estar hábil para suceder tiene que estar concebido y segundo, debe haber nacido vivo y viable. También tenemos que mencionar dentro del proceso sucesoral que no entran dentro de la sucesión las personas que han sido declarados indignos. La declaración de indignidad se puede dar por tres razones, según lo establece el artículo 727 del Código Civil, que sería la primera, el que hubiere sido sentenciado por haber asesinado o intentar asesinar a la persona de cuya sucesión se trate. Segundo, el que hubiere dirigido contra él, que se hubiere considerado calumniosa. Y tercero, el heredero mayor de edad que, enterado de la muerte violenta de su causaviente, no la hubiere denunciado a la justicia. Estas personas, según establece el artículo 727, son considerados o declarados indignos y no pueden suceder a la persona fallecida. Tenemos también lo que se conoce 1097 de 1946, promulgada el 26 de enero de 1946. Está establecida por la ley para que una persona pueda ser desheredada en conjunto con lo establecido en el artículo 727 del Código Civil Dominicano. También tendríamos que mencionar dentro de los aspectos importantes de lo que es la sucesión, lo que son las causales exigibles por la ley para suceder válidamente. Las personas deben tener capacidad jurídica. El heredero debe ser una persona que tenga la capacidad de adquirir derechos. Esto implica ser mayor de edad y no estar inhabilitado. Tenemos también lo que se conoce como la determinación de la capacidad sucesoral. La capacidad sucesoral es la aptitud legal que tiene una persona para recibir los bienes y derechos a través de una herencia. Esto implica que la persona debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley, como ser mayor de edad, no estar inhabilitado, no tener limitaciones legales que impidan heredar. En esencia, la capacidad sucesoral determina quiénes pueden ser considerados herederos y por lo tanto quienes pueden beneficiarse de los bienes de una persona fallecida. Esta capacidad también está relacionada con el orden de sucesión que estipula la ley, que establece quienes tienen prioridad para heredar como familiares cercanos. Según nuestro Código Civil, estas son las condiciones para que se determine la capacidad sucesoral.
El artículo 725, que ya lo habíamos mencionado, establece que para suceder es preciso existir necesariamente en el momento de la sucesión o en el momento que se haga la sucesión. Por consiguiente, están incapacitados para suceder el que no ha sido concebido aún y el niño que no haya nacido viable, como ya habíamos mencionado. En el 726 establece que los extranjeros tienen el derecho de suceder y de disponer sobre sus bienes y recibir de la misma manera que los dominicanos. Deberíamos mencionar también las formas de transmisión de una sucesión según nuestro ordenamiento jurídico. Las formas de transmisión que reconoce nuestro ordenamiento jurídico son la transmisión por testamento y la transmisión intestada, según nuestro ordenamiento. La sucesión intestada se refiere, según nuestro código, a que cuando una persona fallece sin dejar un testamento, sus bienes se distribuyen según las normas establecidas por nuestro Código Civil. Los herederos se clasifican en líneas. La primera línea incluye a los descendientes, hijos y nietos. La segunda línea a los ascendientes, padres, abuelos. Y la tercera línea a los colaterales, hermanos y tíos. La ley estipula cuotas específicas para cada heredero. Los hijos, por ejemplo, heredan en partes iguales. Los cónyuges supervivientes también tienen derecho en la sucesión intestada, recibiendo una parte de la herencia que varía según la existencia de otros herederos. Tenemos también lo que es la transmisión por testamento. Esto se refiere al proceso mediante el cual una persona, el testador, dispone de sus bienes para ser heredados por otros después de su fallecimiento. Ese proceso está regulado por el Código Civil Dominicano y tiene varias características. Por ejemplo, el testamento debe ser redactado de manera clara y cumplir con ciertos requisitos formales como la capacidad del testador y la firma del documento. Existen diferentes formas de testamento, como el testamento público, testamento cerrado y el testamento hológrafo. Cada tipo tiene sus propias reglas y formalidades. El testador puede designar herederos de su elección, pero debe respetar las legítimas, que son las porciones mínimas que deben ser heredadas por ciertos familiares como hijos y cónyuges. Una vez fallecido el testador, el testamento entra en vigor y los bienes se transmiten a los herederos conforme a lo dispuesto por el mismo. Para hacer efectiva la transmisión de bienes es necesario un proceso judicial de sucesión en el que se valida el testamento y se distribuyen los bienes conforme a lo establecido. Espero haya sido de su agrado esta pequeña cápsula sobre la sucesión o las herencias.